Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Debates en Libertad. Hoy tengo el placer de anunciar la presencia de nuestro programa de don Fernando Llopis. Buenos días, don Fernando. Buenos días, ¿qué tal, don Ricardo? Eh, Buenos días a don Pedro Romero, Muy buenos Benidorm de días. Pro. Buenos Buenos días, días don a Pedro. todos. Y muy buenos días también a don Guillermo Dupuy, nuestro editorialista de Libertad Digital. Buenos días, don Guillermo. Buenos días a todos. Bueno, vamos a ver. Esta semana Libertad Digital ha editorializado acerca de nuestro famoso fiscal general del Estado y por eso mismo, no mejor que nadie que don Guillermo Dupuy para que nos introduzca un poco en la situación por la cual está atravesando el fiscal general y dado que creo, y si no me equivoco, ha sido escrito en nuestro periódico algo referente a este sujeto, por decirlo así. Y bueno, y por eso vamos a iniciar el programa con la aportación de don Guillermo Dupuy acerca de la declaración o la no declaración del fiscal y demás cuestiones que le doy paso inmediatamente a don Guillermo para que nos explique a la audiencia cómo ha sido este tema y cómo se ha desarrollado. Pues nada, adelante, don Guillermo, comience usted hablándonos acerca de lo que ha acontecido esta Bueno, semana pasada. sí, lo cierto es que junto con el cambio de opinión de Puigdemont y del PP respecto al decreto de Omnibus, la comparecencia del fiscal general del Estado ha sido la gran noticia de de la semana. Y nada, bueno, yo empezaría diciendo lo que lamentable es que por primera vez en la historia de nuestro país, y yo me atrevería a decir que de nuestro entorno democrático, pues ver comparecer en condición de imputado, nada más y nada menos que a quien se supone debe ser el más celoso guardián del cumplimiento de la ley, como es el que ejerce el fiscal general del Estado. Y es la primera vez que un fiscal general del Estado entra como imputado y además por la puerta de autoridades para declarar como imputado. Eh, bueno, lo cierto es que por lo que ha podido trascender de esa comparecencia, pues yo partíamos en el periódico de decir que lo lógico en una persona que ha sido, que toda persona que es acusada de haber cometido un delito que no ha cometido, es el primer interesado en Mm. tratar de rebatir todo lo que ha llevado a la instrucción del caso, ¿no? Y explayarse lo máximo posible en en la refutación de los indicios que apuntan a su culpabilidad, ¿no? Pero ya era sospechoso que García Ortiz se negara a contestar al juez. El fiscal, que en ese caso no dejaba de ser un subordinado suyo, también optó por la misma línea de no hacerle preguntas y solo respondió las preguntas que le hizo su abogado defensor, en este caso, eh, tratándose de quién se trata, el abogado del Estado. Y en esa comparecencia, pues lógicamente, y como era previsible, pues declaró su inocencia, pero lo cierto es que no rebatió ninguno de los numerosos indicios que apuntan a que es él el máximo responsable de la ilegal filtración. De todas formas, lo más relevante de esa comparecencia es lo que traslució. Es decir, tanto el fiscal como el propio acusado eh, apuntaron a que había habido una quiebra del ordenamiento jurídico, que todo el proceso era antijurídico. Eso lo dijo la propia fiscalía. Es decir, bueno, estamos acostumbrados a que a los jueces se les acuse del welfare pero claro, eso oyéndoselo a un fiscal general del Estado, es decir, haciendo suyas las tesis de los golpistas para refutar la justicia de sus condenas, era vergonzoso.
Pero lo más vergonzoso de todo es que eso apunta, y ya, ya yo reconozco que me estoy adelantando un poco a los acontecimientos, a que el fiscal general del Estado, ante una eventual condena por parte del alto tribunal, recurra inmediatamente al Tribunal Constitucional, porque sus objeciones fueron de tipo procedimental. ¿Eh? Entonces, claro, yo eh, titulamos La confianza de García Ortiz que anida en su desprecio al Tribunal Supremo, ¿no? Y es que creo que se está guardando esa baza de decir, en el caso de que me condenen, puedo apelar al Tribunal Constitucional, donde ahí está la mayoría, un organismo tanto o más dependiente del gobierno, como es la propia Fiscalía General del Estado, presidido por Conde Pumpido, y yo puedo, ¿por qué no aspirar a, fíjense, cosas peores ha levantado el Tribunal Constitucional? La clarísima condena que se hizo con los acusados de los ERES, pues luego vino el Tribunal Constitucional y no es que no hubo un indulto, es que simplemente se anuló el proceso y se fueron de rositas. Con más razón, entiendo, más lógica es la confianza del fiscal general en que, llegado el caso, también pudiera ocurrir esto. Y eso sería muy grave. Yo, como no soy ningún experto en derecho en general, ni en derecho procesal en particular, no sé qué efectos tendría presunto recurso ante el Tribunal Constitucional de cara al cumplimiento efectivo de la condena. O sea, porque ya lo que sería delirante es que con la excusa de que la sentencia no es firme y que se tiene que pronunciar el Tribunal Constitucional, el fiscal general del Estado continuara ya no como imputado, sino como condenado en su puesto. Pero bueno, yo me imagino que se tendría que apartar por mucho que la sentencia hubiera sido recurrida por el Constitucional. Pero yo reconozco que esto, en la última parte de mi intervención me he adelantado quizá excesivamente a los acontecimientos. Un saludo. O sea, os dejo Que que habléis. digáis. Don Fernando, ¿cuál es su posición? Bueno, yo incluso, hablando con compañeros más expertos y más duchos en derechos que yo, es decir, por las declaraciones de del señor fiscal general del Estado, incluso hasta se vislumbraba la posibilidad de que antes de que se dictase sentencia hubiese algún recurso al Constitucional, y eso parece que está puesto encima de la mesa, o por lo menos lo están planteando, ¿no? Porque, como bien ha explicado don Guillermo, el señor fiscal general del Estado, el fiscal general del Estado, ojo, la máxima autoridad en esta línea del Estado, está dudando de que los jueces del Tribunal Supremo están haciendo bien su trabajo, ¿eh? O sea, no estamos hablando de un juez novato que acaba de llegar el primer día en un juzgado pequeño, etcétera, 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 que seguramente lo hacen fenomenal. Pero bueno, no, están dudando de la gestión del Tribunal Supremo. Está ajustado. Entonces, en cualquier otro país daría risa, porque además es que en otros países no existe el concepto de Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional no es un tribunal, no es un tribunal que juzgue, es decir, solamente defiende los derechos constitucionales, ¿no? Lo que pasa es que el Partido Socialista está ya retorciendo tanto las instituciones que ya nos podemos creer cualquier cosa, ¿no? Es decir, yo entiendo de que va a ser difícil, ¿eh? Yo entiendo que va a ser muy difícil que puedan probar claramente que fue el fiscal general el que directamente filtró, porque eso es complicado y han estado borrando móviles y desapareciendo pruebas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en cualquier caso está todo manchado, ¿no? Y en otros países más civilizados, pues el fiscal se hubiese apartado ya, pero antes del juicio, etcétera, por supuesto. Ujú. Y lo curioso, y para acabar, yo no sé si de aquí a lo mejor 15 o 20 años, imagínense que pase lo que pase, que al final un fiscal general del Estado caiga de su puesto y que incluso sea inhabilitado por haber filtrado a los medios de comunicación que no que un acusado de defraudar a Hacienda había enviado un correo pidiendo llegar a un Sí. acuerdo. Con lo cual, es decir, no es por un gran caso de defensa de la humanidad o por un gran caso, no sé, no sé, una cosa absurda, chorra, que simplemente era para tener un día antes en la prensa una información. Punto final. Es tan cutre como todo eso. Don Pedro, adelante. Bueno, es cutre, es casposo, vamos,
falto de vergüenza alguna y es escandaloso, pero así es este país y sobre todo desde que nos gobierna Pedro Sánchez. Y además es muy bueno en lo que hace. Ha ido poquito a poco controlando ciertos estamentos. Ya nos dijo que la fiscalía de quién depende, pues eso. eh, ya hace un tiempo que ni nos cuestionamos que el fiscal general del Estado esté defendiendo los intereses del partido en el poder en lugar de defender una institución o incluso a los ciudadanos a los que representa, acusando y ejerciendo como acusación en ciertos crímenes que, digamos, el Estado tuviera interés en que se persiguieran por el bien de los ciudadanos, todo eso ya ni nos lo planteamos. Entonces, es un cachondeo, es una burla, pero es lo que nos merecemos, porque seguimos votando esto. Y entonces, pues claro, tenemos lo que hemos votado y lo que durante mucho tiempo pues venimos persiguiendo. El tema de los SERE, ya, porque es que ni siquiera se limitan a, a anular las condenas por corrupción sistémica en Andalucía que había establecidas, sino que encima se ríen de nosotros porque luego en los mítines poco más que tenemos que pedirles perdón a los condenados porque ahora, como ellos controlan el Tribunal Constitucional, los indultan o les anulan la condena y ahora sale Pedro Sánchez en un mitin diciendo que ahora quién va a pedir perdón. Bueno, es que es una falta de vergüenza, es que es tener la cara de cemento armado, pero es lo que hay, es lo que hay y seguimos sin darnos cuenta de que no se debe permitir que cierta élite política tenga los privilegios que tienen, porque somos los ciudadanos los que se los concedemos, esos privilegios. Y en algún momento tendrá que llegar una protesta social, por lo menos cambiar el sentido del voto, algo que haga que esto pare, porque si no, pues pasará como en Venezuela y vamos en ese camino. Y es verdad que hay regímenes que llegan a un estado dictatorial muy por la fuerza y muy a cara descubierta, y otros que subrepticiamente van poco a poco eh, cargándose erosionando. todos los pilares del Estado de Derecho, la separación de poderes, la independencia del Poder Judicial, y bueno, lo hacen de otra manera, pero al final llegan al mismo objetivo. Y la verdad es que es triste, pero es así. Y no tiene pinta. La gente en la calle no está hablando de esto. No. Esto lo hablamos en las tertulias, Ujú. esto nos quejamos algunos que vemos a dónde va esto, pero esto la gente está con el Benidorm Fest que hemos tenido aquí ahora y la gente está La con... fricada. sí, sí, la gente está con cualquier cosa No, y está con el fútbol, pero no con esto. También. perdona, pero hay una cosa que también quiero decir, ¿no? Es decir, no es que la gente no esté con esto, es que el problema que hay es que ahora mismo nosotros cuatro más o menos coincidimos o hemos coincidido porque es de bastante cajón. Pero no hay que olvidar que existen unos medios de comunicación pagados por el Sí, gobierno o sí. gestionados por partidos afines que hablan de esto con un mensaje totalmente diferente y capcioso, ¿no? Porque Ujú, sí. básicamente, tú, por ejemplo, si tú escuchas cualquier tertulia de televisión española, la televisión que pagamos entre todos y que tiene no sé cuántos millones de déficit, el mensaje de ellos siempre ha sido hasta ahora que, vamos, que cómo puede ser que se condene a un señor por desmentir un bulo. El mensaje es que se está intentando condenar al fiscal general por desmentir un bulo, no, perdona. Se está intentando, o algunas personas consideran que a lo mejor el fiscal general del Estado tiene que ser condenado por filtrar información privada de un contribuyente. Pero el mensaje nunca es así. El mensaje lo repiten una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez, que es que se está condenando a un inocente por filtrar un bulo. Que los móviles estaban borrados por él y que no había mensajes, claro que no había mensajes, si los has borrado, ¿qué mensajes va a haber? Es decir, para mí el problema que hay es que sí que existe información, sí que la gente quiere saber, pero claro, cuando tú empiezas a ver que determinados medios de comunicación que tienen gran relevancia social, te cuentan una historia totalmente diferente. Esto es como el Pravda, es decir, muchas veces
Ayer domingo leí un artículo y hablaban sobre. Era un escritor ruso que decía: la ventaja que tiene el Pravda es que tú cuando hablas con un ruso es que sabes lo que piensa. Porque claro, al final solamente hay un medio y es lo que está ocurriendo aquí en España. Además, evidentemente, que la gente cuando ve estas cosas, pues al final prefiere el Benidorm Fest y así es. Bueno, y sobre todo, porque delante hay un espejo donde uno no se puede mirar y se llama la oposición. Y aprovechando eso, quiero introducir lo que previamente don Guillermo Batisbao, que esta semana pasada la ley o el decreto ómnibus que la anterior sacó a relucir el Pedro Sánchez, fue tumbada y dijo que por nada del mundo se iba a trocear. Ahora se ha troceado antes, el día anterior, el inicio de la ley, con el voto desfavorable del Partido Popular y ahora con el voto favorable del Partido Popular. Es decir, que alguien me explique lo que ha hecho el señor Feijóo, porque es que yo no lo entiendo. No sé si alguno de ustedes lo entiende. Don Guillermo, por ejemplo, que creo que también ha hablado algo sobre eso, si no recuerdo mal, en Sí, el sí, en esta semana, ¿no? lo titulamos, sí, es que la noticia se ha producido esta semana. Bien. Lo titulamos donde digo lo que diga Puigdemont. Es el resumen de la actitud de Pedro Sánchez, porque el presidente de gobierno efectivamente había dicho hasta hace nada categóricamente que no iba a trocear el inmenso cajón desastre que era el llamado decreto Omnibus, porque precisamente por esa naturaleza le daba el nombre, ¿no? Y que tenías que pronunciarte o sí o no abstenerte a cosas tan dispares como política fiscal, revalorización de las pensiones, tras la donación al PNV de un palacete que tiene el Instituto Cervantes en París, eh, la prórroga del lamentable decreto antidesahucios, es decir, prorrogar el que los propietarios no se puedan aplicar desahucios a los llamados inquiocupas. Entonces, claro, cualquier persona puede, si ya son temas bastante complejos, piénsese, por ejemplo, en el tema de la regularización de las pensiones. Es decir, ahí ya la semana pasada hablamos de que era un asunto muy complicado. Pero si encima lo metes todo y digo, oiga, sí o no. Entonces, hoy un chat, pues la gente, yo creo que la gente está más al tanto de la calle de lo que parece, pero el otro día enviaron un, un WhatsApp, es un poco vulgar la expresión, y decían que lo del decreto de Omnibus es como si te preguntan si quieres acostarte con voz de Derek dándote por culo un fulano, sí o no. Y hombre, no lo podemos votar por separado. ¿Por qué no votamos si este señor me da por culo y luego votamos lo de acostarme con Derek? Porque claro, yo puedo estar muy a favor de una cosa y muy en contra de la otra. Y que me obliguen a votar sí o no a esto, pues eso es lo que ocurría. Entonces, en ese momento, la primera y única votación que se ha hecho a este respecto, es público y conocido que se tumbó por el voto negativo de Vox, pues, Junts y el PP, pero rápidamente, como comentamos el domingo pasado, que aquí era una cuestión de los tiempos, el gobierno ha reconducido la situación y claro, ha troceado, o sea, ha troceado porque yo creo recordar que el ómnibus original contemplaba 89 medidas, ¿eh? Sí o Sí, no, sí. y ahora se ha reducido a 29. Se ha apartado todo el aparato fiscal, se ha apartado y se ha troceado, lo que facilitaba más la votación para el caso de Puigdemont. Aún así, aunque este omnibus sea más chiquitín, sigue conteniendo y sometiendo a una única votación cosas muy dispares, como es la renovación de las pensiones y como la prórroga de negativo decreto antidesahucios o como la concesión al PNV del palacete del Instituto Cervantes en París. Con lo cual,
yo creo que el Partido Popular, y así lo expresamos, tenía razones para seguir oponiéndose al decreto ómnibus, haciendo, eso sí, un inmenso ejercicio de pedagogía que dejara muy claro que él es partidario de la revisión, de la renovación de la revalorización según IPC de las pensiones, pero que tiene que votar que no porque le han metido un paquete. Yo creo que la gente entendió la artimaña, ¿eh? Y que esa artimaña continuó en el segundo proyecto, pero hay que explicarlo, hay que hacer pedagogía política, hay que no atemorizarse porque los adversarios inmediatamente van a salir, como era previsible y como ya ocurrió en la primera ocasión, diciendo que el Partido Popular no quiere revalorizar las pensiones. Y además, en este caso, el Partido Popular lo tenía bastante fácil en el sentido de que había propuesto, con ocasión del primer rechazo al ómnibus, había hecho una proposición no de ley en el Congreso proponiendo la revalorización de las pensiones. Con lo cual, si no hubiera arreglado el entuerto Pedro Sánchez, que es hábil, como bien apuntado don Pedro, eh, la pelota hubiera caído en el tejado del gobierno. Es decir, habría sido el Partido Popular el que propone la renovación la revaluación de las pensiones y ahí tendría el dilema el PSOE. Es decir, ¿qué hago? ¿Voto en contra para estar en contra del PP o voto a favor pero a una iniciativa que ha presentado el PP? Entonces, el Partido Popular aún podría, con un gran enorme ejercicio de pedagogía política y de comunicación, seguir sosteniendo de que esto sigue siendo un totum revolutum y que junto con medidas favorables con las que puede estar de acuerdo, con la de la revalorización de las pensiones o con la de la subvención al transporte, que yo particularmente no estoy a favor, pero bueno, el Partido Popular sí que lo estaba. Digo, bueno, yo puedo votar a favor de la ayuda al transporte y de la revolución de las pensiones, pero estar en contra de la prórroga de la ley antidesahucios y del traspaso al PNV. Pero claro, es pedir pedagogía política y esfuerzo de comunicación al Partido Popular de Feijóo, pues es como pedir peras al árbol. Yo ya estaba muy... Y efectivamente al día siguiente el Partido Popular anunció que cuando esto se lleve al Congreso, que votará junto con el Partido Socialista y Puigdemont. Y ojo, aquí no lo digo con qué compañías, o sea, no lo digo no le reprocho al Partido Popular que vote junto con Puigdemont y junto con el PSOE a favor de algo. Lo que le reprocho es que vote a favor de eso, independientemente de con quién lo haga. Como tampoco le reproché, al revés, le aplaudí que votara que no, por mucho que en la primera votación en el no estaba también Puigdemont. Es decir, yo no juzgo las cosas en función del mensajero, sino en función del mensaje, ¿no? Y entonces creo que el Partido Popular ha perdido una enorme oportunidad para hacer pedagogía política, pero eso sí, ahora no. Y fíjate, pese a eso, pese a votar a favor, no me extrañaría que cuando se apruebe, el PSOE siga votando, diciendo en sus terminales mediáticas, sus poderosísimas terminales Claro. mediáticas, como decía don Fernando, que el Partido Popular en realidad no está a favor de la subida de Mira, las pensiones. yo, Guillermo, sinceramente, la actitud del Partido Popular a mí me ha enfadado notablemente. Me ha enfadado notablemente. Es decir, en sentido, vamos a ver. En el momento que se produce el primer ómnibus y se rechaza, el PP, ese día, tenía que haber preparado ya su moción de subida de las pensiones con el IPC, por ejemplo, de forma individual, y Feijóo hacer una rueda de prensa. Todos y cada uno de los presidentes autonómicos hacer una rueda de prensa diciendo que su partido, que tranquilo las personas mayores, que el PP está ahí y que pase lo que pase va a apoyar. Y que en ningún caso va a apoyar medidas a favor de los inquiocupas o de los ocupas, que es lo que quiere el PSOE, o regalitos para el PNV. Y eso haberlo dicho desde el minuto uno con todos los voceros que tiene. Porque de hecho es una pena porque realmente el Partido Popular, con todos los medios que tiene, podía tener una gran cantidad de portavoces potentes y tiene unas personas que no, vamos, no comunican nada. Entonces, el problema que hay es que el PP siempre va a remolque. Y al final, como usted bien ha dicho, después de tragársela, después de que el PP vaya a votar medidas a favor que defienden a los ocupas, medidas que defiendan los regalos malvados a los traidores del PNV, encima va a quedar como el malo de la película. No, no, tenía que haberlo escenificado, pero para eso hay que trabajar. Y ahora mismo es que están esperando
están esperando no ganar las elecciones, sino que las pierda el PSOE. Así es. Y Pedro Sánchez no es zapatero. Así Sí, es. vamos, en honor a la verdad, don Fernando, vamos a ver, en honor a la verdad, pero estoy completamente de acuerdo con lo que usted ha dicho. Pero en honor a la verdad, sí que hicieron la proposición de ley para hacerla, porque para Pero rápidamente. no la comunican. Si es Pero, que ese es el problema. la comunicación que Feijóo literalmente dijo, estén tranquilos los jubilados, se ha ocultado mucho por parte de los medios de comunicación. Pero no se hubiera ocultado si Feijóo hubiera teatralizado más. Claro, Es claro. decir, si don Feijóo convoca, como usted muy bien apunta, a todos los medios de comunicación, con la bandera de España detrás, los presidentes autonómicos, una mesa, y hace un discurso a la nación, pero sí, es que hay que teatralizarlo. ¿eh? Entonces, ya hubiera sido mucho más difícil de silenciar Claro. aquello que los medios de comunicación han silenciado, que es la llamada a la tranquilidad de Núñez Feijóo diciendo que el Partido Popular ha presentado una proposición de ley que sí o sí las pensiones se van a revalorizar. Entonces, claro, es que es lo importante que el Partido Popular entienda que la política no solo es una cuestión de gestión, es una cuestión de comunicación. Entonces, mientras no haga ese esfuerzo y no entiende, por eso yo cuando apoyamos el editorial de Libertad Digital, digo, tendrán que hacer un esfuerzo de comunicación que por ahora no lo han hecho lo suficientemente fuerte, porque Pero si es no, que los males no vienen solos, don Adelante, Guillermo. don Pedro. Don Pedro, adelante. Efectivamente, como estábamos hablando, los males no vienen solos, decía, porque efectivamente, como estábamos hablando, Pedro Sánchez es muy hábil. Nos recuerda don Fernando también don Guillermo muy acertadamente que no solo controla el Poder Judicial, sino que también controla los medios de comunicación. Y se junta todo esto con que la oposición, pues, carece de ciertas habilidades. Entonces, al final, estamos en un mundo en el que es muy difícil que la cosa cambie, porque Pedro Sánchez es un as aferrándose al poder, no tiene problemas en decir un día una cosa y al día siguiente la contraria si eso le hace permanecer en el poder. Y encima en los que podrían de alguna manera arrebatárselo, pues están en no quedar mal y en intentar ganar algunos votos de desencantados del PSOE, cosa que yo no sé cuándo se van a dar cuenta que es imposible, porque la gente que vota al PSOE, bueno, podría haber ahí un porcentaje minúsculo, pero en la vida van a votar al PP. Entonces, es muy complicado porque unos son bastante buenos, aunque sea para hacer el mal, y otros son muy malos en quisiéramos que hicieran el bien, pero bueno, luego No. cuando gobiernan tampoco es ninguna maravilla, porque suben más los impuestos casi que claro, el es que si PSOE. aceptas No, el pero, paradigma de pero hay una cosa mercado, que para mí es importante, ¿no? Y es que, vamos a ver, yo puedo entender que en mi época de, por ejemplo, de UPyD, ¿no? Que llegamos a tener 5 diputados como máximo, con unos medios económicos escasos, que al final, pues tienes los profesionales que tienes. Pero el Partido Popular, con todo el poder autonómico que tiene, con todos los diputados que tiene, con todos los ingresos que tiene, que no tenga un equipo de comunicación, ya no digo de 10, digo de notable bajo. Es decir, es que lo que no puede ser, yo lo que no soporto es que la excusa de Feijóo, de para votar que sí, la entrevista que hace, yo no sé cómo nadie le ha dicho, oye, Feijóo, que tú no comunicas nada, que no vales para eso, es mucho más clara Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo. Vamos a ver, lo que no puede decir es que, hombre, vamos a votar que sí, porque el PSOE quiere que votemos que no. Pero, pero ¿puede ser más zoquete alguien? Pregunto. Puede ser más. No, o sea que al final el PP vota que sí para que el PP, para no votar lo que espera el PSOE. Pero ¿esto qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? sí, sí, desgraciadamente, basta que el partido Socialista acuse al Partido Popular de querer hacer algo para que inmediatamente el PP diga que es mentira que quiere hacer eso. Claro. Con lo cual, aunque aparente independencia, lo que te estás es convirtiendo en siervo de lo que está diciendo tu adversario de ti. Claro. Porque si a ti el PP te acusa de querer bajar los impuestos y tú le dices, perdone, no es que quiera bajar los impuestos, es que quiero bajar, por supuesto, muchísimo los impuestos.
Naturalmente que sí, no tengan ustedes ninguna duda. ¡Pum! Ya han roto. Pero si tú te mueves con la posición, rechaza lo que diga de ti el adversario, ¿qué dices? Ah, no, 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 que yo quiero bajar los impuestos. No, no, yo solo he dicho que bajaré aquellos impuestos y que compensaré con lo otro. Entonces tienes que tener independencia de criterios sobre lo que tú quieres hacer y que te importe un pito lo que el otro diga. Entonces, es una táctica de comunicación que la tienen que desarrollar. Lo que Y no pasa es que basta eso, oponerte, don no basta Guillermo, es muy oponerte difícil. sistemáticamente. Eso, ojo, le ocurre a veces a Vox. Eh, no espera a lo que diga al Partido Socialista para decir que va a votar en contra. Y al Es que final eso, puede pasarlo mal, porque el Vox rompería esquema y dice, pues claro, por supuesto que voy a votar a favor del Partido Socialista si es verdad que va a hacer esto. Imagínate, ya lo ha anulado, ya lo ha anulado. Entonces, el problema es, como muy bien apuntaba don Fernando, una cuestión de comunicación. Y eso que a veces es tan importante, entre otras cosas, nos hace ser muy indulgentes sobre las cuestiones de fondo. Es decir, el tema de las pensiones, yo ahora que no nos oye nadie, le diría que no lo tengo muy claro qué es lo que votaría, aunque se hubiera presentado de manera individualizada. Porque como bien apuntaba el otro día don Eduardo Ruiz, que vino a ocupar el puesto de libertario don Eduardo, de don Pedro, dijo, bueno, es que también se tendría que abrir un debate, que no solo el tema de la regularización automática de las pensiones. Oye, es que bien, yo puedo moralmente, pues que no pierdan poder adquisitivo los jubilados, pero se tiene que abrir un debate de cuál es la sostenibilidad de este sistema, porque no nos lo podemos permitir. Es decir, es que va a la quiebra o a retrasar enormemente el tema de la edad de jubilación, con lo cual yo estaría de acuerdo, o a aumentar aún más los impuestos. Es decir, ese debate de si es sostenible el sistema de pensiones lo hemos dejado en todo nuestro debate al margen. Simplemente hemos entrado en la disyuntiva de decir, ¿qué hace el partidario de la subida de las pensiones cuando se le propone votar a favor, pero unido a otras propuestas con las que está en desacuerdo? ¿eh? Es como, por ejemplo, el tema de la cuestión del palacete. Yo no entro ahora en el palacete si es legítimo o no legítimo devolver al PNV, si es verdad que alguna vez tuvo la propiedad legítima de ese palacete. Lo que digo es que eso, por su naturaleza, no debe someterse a votación en un mismo paquete en el que se está hablando de los desahucios o que se está hablando de política fiscal. Tienen que ir por separado. Entonces, lo que desgraciadamente pasa, don tenemos... Guillermo, es que A le ver, pedimos don peras al Pedro, olmo, sí. porque claro, efectivamente, eso requeriría que un partido tuviera una ideología política, una filosofía de cómo debe funcionar la sociedad, un marco ideológico y unos principios rectores, y entonces articulara su política en base a esas ideas que considerara correctas. Lo que tenemos nosotros son unos partidos mayoritarios que lo que hacen es amoldar sus propuestas a lo que creen que quiere la mayoría. Y ahí está el problema, que es Y, muy la diferente. falta de medios de comunicación. Tú fíjate qué Es, cobertura mediática gozaría un individuo que propone cambiar el sistema o no limitarse a la renovación, sino cambiar a un sistema de decir que el sistema es una estafa. Mire, hace 2 semanas o 3 semanas, el antiguo jefe de don Fernando, el antiguo líder de Ciudadanos, ¿cómo se Albert llamaba? Rivera. Albert Rivera lo dijo, dice, yo como ahora no me puedo dedicar a la política, lo puedo decir. El sistema público de pensiones es una estafa piramidal. Pero claro, si eso lo dice, eso no se atreve a decirlo ni Vox. Entonces, decir, ahí hay una unanimidad en el Parlamento español de todas las formaciones políticas, desde Vox a izquierda, a los comunistas, en no cuestionar el sistema público de pensiones. Debaten en esto cómo se debe votar, si por separado o con otro, pero no entren en la cuestión de fondo. Y lo cierto es que la situación es dramática. La situación es dramática porque está en quiebra técnica. Y van a tener que hacer cambios No, pero aparte hay un problema, aparte del problema de la quiebra técnica, porque fundamentalmente lo que estamos haciendo ahora es ya pagar las pensiones con parte del presupuesto del Estado, claro, porque no hay claro, otra forma. El claro. problema que hay es que estamos generando un sistema donde la gente cada vez quiere jubilarse más porque tiene más derechos, tiene muchísimos más derechos que... O sea, estamos creando un país
donde la persona que se jubila, o la persona que está de baja, o la persona que está en el paro, o la persona que no trabaja, tiene muchos más derechos que la persona que está trabajando. Es decir, estamos llegando a un caso, por ejemplo, el último impuesto de ese de mecanismo de intercompensación ese que han hecho, lo pagan las personas que, es decir, que algo que se sube para pagar las pensiones no se paga por IRPF, se pagan los que trabajan. Es decir, cada vez estamos cargando más en los que trabajan la frente de todo. Y el tema de los pensionistas, con todo el cariño que les tenemos, y porque muchos son oyentes nuestros, pero es cierto que es un núcleo de votantes muy fiel y que es muy sensible a estas cosas. Yo recuerdo la experiencia que tuve de concejal en los primeros meses. La alcaldesa, en plena época de crisis, decidió plantear la posibilidad de retirar el abono gratuito de transporte a los pensionistas en Alicante, que lo había dado el anterior alcalde Luis Díaz Alperi. Yo lo apoyé y dije, bueno, pues se podía hablar un bono social para aquellas personas que no puedan pagarlo, un bono, etcétera, etcétera. Al final, a mí, mi suegra estuvo una semana sin hablarme por eso, y al final la alcaldesa retiró la... No, no, no es broma, porque yo decía, pero no entendéis que eso no se trata así. Yo tuve que aguantar reuniones en las que decían que los pensionistas... Porque yo decía, hombre, yo puedo entender que una persona que no tenga mucho dinero pues pueda pedir un bono gratuito de transporte, pero un pensionista con un salario alto, no sé. No, porque claro, es que los que tenemos más salario hemos cotizado más. Al final todo aquello acabó con un número ilimitado de viajes. Tuvieron que modificar las tarjetas para hacerlo. Es decir, al final, una cosa menor, que no es ya la subida de las pensiones, fue imposible aprobar en Alicante. En el momento que se da una cosa a los pensionistas, ya no hay quien lo Es quite. que, es que al final, entre pensionistas y funcionarios, hay una bolsa de votos tan grande Mm. que Claro. que es imposible cambiarlo. Entonces, y luego, efectivamente, pasa eso, que a lo mejor hay algún pensionista que se da cuenta de Bueno, que no podría sí, ser así. os Pero, quiero... Sí, 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 adelante, don Pedro, acabe. Sí, sí. pero claro, el tema está en que desde el punto de vista de un pensionista, yo lo veo clarísimo. Oiga, perdone, yo he estado cotizando Claro, 40 años, 35 claro. años, 30 años. ¿Qué me está usted contando? ¿Qué Claro. culpa tengo yo de esto? Es Qué verdad que culpa. uno le puede dar la vuelta a la tortilla y decir, oiga, usted ha estado votando esto durante mucho tiempo, ¿no? Porque tenemos un sistema como el que tenemos, porque no lo hemos querido cambiar antes. Bueno, hay una Es un- cuestión a propósito de esto, son los números, que los números sí que no tienen ideología y que ahora mismo la situación es crítica, crítica porque no solo ya venía muy mal dada en la época de gobiernos anteriores, el déficit de pensiones estaba en torno a los 54.000 millones de euros y el señorito este, pues creo que el déficit ya, la deuda ha subido a 126.000 millones. Es decir, esto ya es, ¿qué pasa? Para la sostenibilidad. Claro, esto de la sostenibilidad es una palabra un poco que hay que tener en cuenta que es una mentira, otra más. Están a los trabajadores en activo, en sus nóminas, se les está detrayendo un 0,1% para esta situación, para lo del tema de la llamada sostenibilidad, entre comillas, de las pensiones, y a la empresa se le está quitando un 0,6% mensualmente. Y además esto tiene un coste progresivo, con lo cual año tras año ese porcentaje irá subiendo. Es decir, que con el ánimo, y yo creo que es electoral, de contentar a esa masa que es de más de 9,5 millones actualmente de pensionistas, que eso es una bolsa de voto importante, se está una vez más atracando sistemáticamente a empresas y a trabajadores. Ahí lo dejo. si es así, es que es lo que apuntaban antes, don Pedro, es que claro, por otro lado, es que gente que está contribuyendo para una pensión relativamente baja y se le han estado detrayendo de sus ingresos una cantidad año tras año, con la promesa de que iban a tener unas pensiones si le hicieran conservar cierto poder adquisitivo, que ahora se lo expliques, pues es difícil de entender, porque es que es una estafa. Es decir, es que claro que es sostenible este sistema, pero como toda estafa, es sostenible mediante el paulatino perjuicio de sus supuestos beneficiarios. Es decir, o bien reduces la cantidad de la pensión, o bien a los contribuyentes le haces que soporten mayores costos
aguantar a los que están percibiendo en estos momentos la pensión, o bien retrasas la edad de jubilación. Así, claro, se puede sostener sin O ningún bien todo problema. junto. La cuestión es, ¿queremos salvar el sistema y ponemos en el altar del sistema a los jubilados y a los contribuyentes? ¿O sacrificamos el sistema en favor de los contribuyentes y de los pensionistas presentes y futuros? Esa es la cuestión. Y a día de hoy se está sacrificando a las personas en aras de conservar el sistema. Y ese sistema, pues fíjate, hasta reducir la pensión a cero, tú fíjate si no la puedes sostener. Claro. Pero claro, o retrasando indefinidamente. Yo soy partidario de que la edad de jubilación, o sea, yo en eso estoy completamente de acuerdo como seguro estará de acuerdo don Pedro, en que sea un derecho que el ciudadano libremente escoja, pero simplemente en un sistema de capitalización. Es decir, tú estás ahorrando mes tras mes de tu nómina en una bolsa que es para ti, que es tu ahorro, y tú llegado un momento te quieres retirar. Bueno, ¿qué llevo acumulado? Pues bueno, me retiro, aunque sea, me retiro antes, aunque sea con una renta más baja. Oye, no, que yo quiero seguir trabajando y además aspiro a tener una... Pues sigues trabajando. Es decir, que el momento de la edad de jubilación sea un derecho individual de las personas, ¿no? Basado en un sistema individual de capitalización individual. Pero es que, desgraciadamente, esto es un esquema Ponzi. O sea, lo que instauró Franco en España es un sistema piramidal, en donde la gente se cree que está ahorrando para su vejez, pero en realidad lo que está haciendo es con sus contribuciones actuales sosteniendo a los actuales beneficiarios. Con lo cual, si la pirámide se te invierte o la edad se te alarga, el sistema quiebra. Y lo que es cierto, que yo sí que estaría de acuerdo en retrasar la edad de jubilación, porque en el sentido de que el hecho de ser viejo es un concepto relativo. Lo que era ser viejo, la filosofía social que lo sostiene, oye, llegada ya una edad en que ya tendrías que estar muerto, pues que no tengas que seguir trabajando, que puedas cobrar una pensión. El problema es que cuando Franco, o antes que el Bismarck, instaura esta estafa piramidal, evidentemente yo creo que no creían que era una estafa, creían que estaban haciendo un avance social para la gente que llegaba a viejo, ¿no? La edad de derecho de percepción de la jubilación sobrepasaba la edad media de esperanza de vida. Ahora la Claro. media de esperanza de vida es 15 o 20 años, no lo sé de memoria, sobre la esperanza de vida, con lo cual, que además la gente se incorpora como Más tarde. contribuyente más tarde, con lo cual es un sistema insostenible. Entonces, Y si le suman las pensiones no contributivas de gente que cobra pensión y que no ha contribuido, que no han hecho ya nada. es muy bien una... apuntado, Fernando. Yo, si me permiten la anécdota, el otro día, hablando, discutiendo un poco de este tema con un amigo que tradicionalmente ha sido bastante de izquierdas, me decía, claro, es que este tema que le han llamado, no sé si colaboración intergeneracional o algo así, Sí. o fondos, Solidaridad Sí. intergeneracional. vale, dice, claro, es que resulta que a mí ahora me están quitando más de la nómina para pagarle a mucha gente que a lo mejor está cobrando más pensión que yo cobro sueldo. Eso es lo que he Sin dicho yo duda, antes, que el sin problema duda. que hay es que No, no, eso hacen es todo este cierto, ¿eh? modelo que perjudica a la gente que trabaja. Es decir, estamos ahora mismo cargando sobre la cada vez menos gente que trabaja y la gente dice, ¿me vale Claro, la pena jubilarme? claro, claro. Es Es que ese cierto. sistema de, De de hecho, solidaridad se tendría que pagar en el de IRPF hecho, para de evitar eso. hecho, os doy un dato. Desde que está Pedro Sánchez en el gobierno, las pensiones se han revalorizado en torno a un 20%. Dígame usted de alguna actividad de algún trabajador ahora mismo que en 4, en 6 o en 7 años le hayan subido el salario un 20%. Nadie. Nadie, ya le digo yo que nadie, a no ser que sea el capricho de un empresario con el propio trabajador, que sea motu propio. Pero desde el punto de vista de por decreto, de subida salarial y convenio, Pero, don absolutamente a nadie. Ricardo, don Ricardo, eso no refuta lo que hemos dicho, que es justo que se le haga. Usted, mire, ¿verdad? Usted está ya en la edad de jubilación. ¿Usted Sí. cree que la pensión que usted recibe es excesiva, teniendo presente lo que ha aportado durante su larga No, es vida laboral? escasa, es ¿A que no? escasa, es ¿A que es escasa. escasa? Claro, A que es escasa. Por eso, entonces, yo entiendo lo que dice don Fernando, porque tiene toda la razón, pero también entiendo que la gente que está aportando diga, ¿qué coño me está contando de que mi pensión se ha revalorizado un 20% y que eso no lo de... A mí, ¿qué me importa? Yo lo que sé es que estoy percibiendo una pensión justita, que por supuesto merezco que eso es esté cierto. adecuada al IPC,
Y no me cuente mal, que yo durante 30 años he estado, de mi salario me he estado Sí, pero también hay mucha gente que no ha retrasando cotizado No, el tanto y que discurso. cobra una pensión razonable, ¿eh? señores, nos hemos quedado sin tiempo. Vaya hombre. El tiempo no tiene No razón el respeta nada. tiempo. No No perdona. obedece razones el tiempo, ¿eh? Así que bueno, muchas gracias una vez más por estar Un ahí, placer. gracias a nuestros oyentes por lo mismo y solo me queda desearos una feliz semana. Hasta siguiente lunes, pasar una feliz semana. Adiós, buenos días a todos. Adiós, buenos días. Buenos días.